Giraldo Ramírez, soy gitana romaní, estudiante de licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Soy de nacionalidad colombiana, actualmente vivo en Santiago del Chile. Hoy vamos a hablar desde el punto ético y cultural qué es ser ciudadano y ciudadanía. Para ello, realizamos entrevistas a personas del común y profesionales de Chile y Colombia. Estamos con la señora Ana María Pinto. Para usted, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? La palabra ciudadano a veces se manipula mucho, pero ningún ser humano, ninguna persona se detiene realmente a entender o a pensar lo que es ser un ciudadano de un determinado país. El ser ciudadano significa tener muy claro las responsabilidades que tenemos como individuo, las responsabilidades que tenemos frente a nuestro país, a tomar y considerar las opiniones de los demás, tratar de mantener el equilibrio y la cordura frente a lo adverso. El ciudadano tiende mucho a ser a veces demasiado individualista, y no a veces, siempre los ciudadanos somos más individualistas. Reclamamos de repente por cosas que nos tienen mayor importancia. Yo creo que hoy en día tenemos que aunar fuerzas para ser verdaderamente un ciudadano responsable, un ciudadano que ama su país, un ciudadano que puede y debe considerar su honestidad, sus derechos como ciudadano, sus deberes como ciudadano, como bien lo dije en una ocasión. De repente tenemos muy claro lo que son los derechos, pero los deberes son totalmente desconocidos o no considerados. Ya el deber al respeto, el deber a opinar, conlleva también al derecho de opinar, pero también debemos de tener el deber de hacerlo con respeto, con honestidad, como decía, y, y tratar de hacer para las futuras generaciones un país y un mundo mejor. Si consideramos que realmente somos ciudadanos de un país, tenemos que ser honestos, responsables, aguerridos, en el buen sentido de la palabra, y sobre todo crear un poco de paz en este mundo y en este país tan revolucionado, tan llevado como a la adversidad, a la violencia, donde ya no hay respeto por nada ni por nadie. Y un poco la juventud hoy en día está como perdiendo, no sé si perdiendo, pero tratando de expresar lo que en el fondo cuando jóvenes o cuando niños nunca les enseñaron, lo que es el poder manifestarse, no les entregaron valores, los dejaron actuar. Entonces, hoy en día el salir a protestar pacíficamente se reduce simplemente a la violencia física, material, verbal, y no solamente los jóvenes. Y yo la verdad que siempre he dicho que detrás de el problema de un joven o de un niño hay un adulto responsable. Y yo creo que eso es lo que debemos de pensar también, que nosotros los adultos hemos dejado muy de lado la responsabilidad de ser verdaderos ciudadanos de un país con el respeto que se merece nuestro emblema nacional, nuestro escudo nacional, nuestra canción nacional. A lo mejor
también me he ido en la ambigüedad, pero considero de que son cosas bastante importantes que debemos de tratar. Felicito a Luz por su trabajo, porque siendo ella una ciudadana inserta en Chile, es una extranjera también, y que se ha dado el tiempo para pensar reestructurar a posteriores, ¿cierto? Perdón, hacia adelante, un país que a ella la ha acogido. Ella ve cómo el país está sumergiéndose en una situación bastante difícil. Entonces es muy bueno de que cada uno de nosotros pensemos y aunemos fuerzas con ella para seguir adelante. Estamos acá con el rector, señor Miguel Muñoz Quintero, del Colegio San Alberto Hurtado, donde actualmente laboro como docente de lenguaje en la jornada vespertina. Buenas tardes, señor rector. Buenas tardes, Luz. Señor rector, desde el punto ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano acá en Chile? El ciudadano tradicionalmente es entendido como la persona comprometida con su ser político, que participa de la vida social, que participa de las decisiones que se toman en los destinos de la patria y de la ciudad. Históricamente acá en Chile hay un compromiso muy grande con el tema de la democracia. Somos uno de los países que partió primero con un gobierno estable dentro de Latinoamérica. Ya en 1820 teníamos ya las primeras constituciones y de 1830 en adelante teníamos democracia representativa. Y con muy pocos saltos, o sea, el único salto grande e importante fue en 1970 con 16 años de la dictadura. Pero en general la presencia y participación política es de alta relevancia. Aún hoy se ve, por ejemplo, en el campo para las votaciones. Anexo a la respuesta que le di delante. Desde un punto de vista legal, acá en Chile, el concepto ciudadano está establecido en la Constitución. Y para ser ciudadano hay que, para ejercer todos los derechos, uno de los principales derechos que tiene el ciudadano es votar. Y eso se hace siendo mayor de 18 años. Entonces el ciudadano con todos los derechos es el mayor de 18 años. Y obviamente no tiene, incluso se puede perder la ciudadanía a través de, si uno comete delito y es sancionado con pena aflictiva de más de 3 años y un día. Se pierde la ciudadanía y por lo tanto no puedo ejercer mi derecho a votar. Y por lo tanto el énfasis que tenemos acá es el poder ejercer el derecho de voto es clave del ciudadano. O sea, señor rector, que acá en Chile no es suficiente con que un individuo nazca, sino que debe de esperar a tener la mayoría de edad para poder que el Estado lo reconozca como ciudadano. Correcto, porque es distinta la nacionalidad de la ciudadanía y eso está establecido en la Constitución. ¿Ya? Entonces, para ser ciudadano con todos los derechos tengo que tener 18 años y eso es lo que se ha estado cuestionando también para varias cosas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, se bajó la edad de responsabilidad penal a los 14 años y están diciendo porque a los 14 años pues eres imputable penalmente, pero no tienes todos los derechos. Nos encontramos con el coordinador Alejandro López del Colegio San Alberto Hurtado. Señor coordinador, desde el punto ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano? Ciudadano es tener todos los derechos y deberes que la Constitución chilena lo ha establecido. Cómo se manejen, cómo se respeten, ¿cierto? Y cómo se incorporen también desde el punto de vista multicultural, ahora que Chile tiene una gran apertura tanto en América Latina como también a través del mundo entero. O sea, tenemos de todas las nacionalidades. Muchas gracias, señor coordinador.
Nos encontramos con el profesor Rodrigo Guerrero, donde actualmente laboro como profesora de lenguaje y convivencia. Profesor, desde el punto ético y cultural, ¿qué puede decirme acerca del concepto de ciudadano desde su punto de vista chileno? Bueno, más que del punto de vista ético, lo veo más que nada desde el punto de vista legal. Ser ciudadano tiene que ver con la condición de poder participar activamente en las elecciones, tener derecho a elegir, tener derecho a ser elegido y obviamente cumplir con todos los deberes y obligaciones que nos implica ser parte de la sociedad chilena. Éticamente, y desde el punto de vista personal, éticamente es sumamente importante, ¿ya? Es más que un derecho, yo lo veo como un deber. Básicamente ser ciudadano es parte de lo que nosotros somos y es parte de lo que nosotros podemos llegar a cumplir como miembro de una sociedad que quiere seguir surgiendo y quiere seguir progresando como es la sociedad chilena. Muchas gracias, profesor. De nada, muchas gracias a ti. Nos encontramos con la profesora de inglés, señorita Macarena Andrea Ruiz Arenas. Profesora, para usted desde el punto ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Y bajo mi punto de vista, el ser un ciudadano tiene que ver con sentirse parte de una sociedad, de una comunidad en específico, tratar de hacer valer sus derechos y deberes, cumplir con las reglas y normas que la sociedad en la que está viviendo, en la que está inmerso, les ponen. También tienen que informarse, culturizarse de lo que ser un ciudadano conlleva, de todos los deberes que tenemos como ciudadanos, como ser parte de una sociedad en específico y el sentimiento de pertenecer. Yo creo que eso también influye en el significado de ser un ciudadano. Porque uno puede estar ahí, pero no sentirse parte de. Y aún así está siendo un ciudadano. Creo que el sentimiento de pertenencia es muy importante al momento de uno poder llevar a cabo y emplear todos los deberes que tiene como una persona que vive y pertenece a una sociedad en específico. Estamos con el profesor de Ciencia y Tecnología, Gustavo Mario Cisterna Rubilar. Profesor, para usted desde el punto ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Bueno, entonces, ser ciudadano para mí desde el punto ético es tener derechos y deberes. Derecho se refiere que toda persona es digna de ser escuchado, de que su voz tenga algún grado de peso, algún grado de valor. Y los deberes es que se, digamos, respeten entre ellos para que cada ciudadano que forma una sociedad exista un estilo de hermandad, es decir, que no haya conflictos entre ellos, siempre existiese un acuerdo entre ellos, ¿ya? Y con respecto a lo cultural, que como año tras año la sociedad va cambiando, la ciudadanía, el aspecto o el punto de vista de la ciudadanía va cambiando, se necesita culturizar un poco, es decir, conocer cómo son los tiempos de ahora, cómo se van, digamos, generando estas modificaciones, digamos, desde el punto de vista, ¿cierto? Y que se hagan respetar una tras otra, o sea, cada punto de vista que van surgiendo se vayan conociendo, ¿sí? Y permite que las personas podamos tener ese derecho, digamos, de conocerse uno y otro y respetarse, al fin y al cabo. Eso es lo que después conlleva también a la ética, o sea, de respetarme tú a mí, ¿cierto? Porque esto es válido tanto para ti como para mí. Y bueno, desde el punto de vista pedagógico, el aprendizaje de las culturas permite muchísimo el respeto y que la ciudadanía con respeto siempre se van a lograr cambios considerables, significativos.
la cual va a generar realmente un progreso, ¿sí? Y no va a ocurrir un estancamiento dentro de la ciudadanía. Así que ese es mi punto de vista, Luz, y espero que te sirva. No sabría cómo poder desarrollarla más, pero pude hacer eso, que básicamente es un derecho y un deber, y que la cultura es, mientras más cultura existan, más tenemos que aprender de ellas para poder no lograr estos quiebres en la ciudadanía. Pasemos ahora a la cultura colombiana. Iniciamos con la señora María Feliria Cardona. ¿Cuál es su opinión desde lo ético y cultural en relación al ciudadano y ciudadanía? Ser ciudadano es respetar los derechos de los demás. Ciudadano es el que se asocia y se organiza con otros ciudadanos y emprenden acciones colectivas en torno a sus objetivos y tareas de interés común. Pero el ciudadano también se define por su relación con el Estado. Es la ética del conjunto de costumbres, normas que dirigen y valoran el comportamiento humano en una comunidad. Señor Liderman Arango Marín, desde el punto ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Un ciudadano es una persona que pertenece a una comunidad o sociedad con unos derechos políticos a elegir y ser elegido, y puede llegar a pertenecer a un gobierno de determinado país o ciudad donde éste resida, respetando las diferentes culturas que se desarrollen en dicho lugar donde él se encuentre. Todo esto basado en el respeto hacia los demás, con una buena ética que no menoscabe las relaciones entre los ciudadanos, que sea una persona con autoridad moral, ser una persona de ejemplo. Un ciudadano es una persona que respeta el pensar de los demás, que respeta la forma de ser del otro, que se mantiene firme en ser una persona de respeto con una buena autoridad moral. Señor Reinel Osorio Meneses, desde lo ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Buenas tardes. Vamos a dar la definición de ser ciudadano. Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política y económica de una comunidad y de una sociedad. Como ciudadano debes informarte sobre lo que sucede a tu alrededor para aportar ideas, promover, apoyar cambios, mejoras y expresar tus opiniones con libertad y respeto. Ciudadanía es la pertenencia de una persona a una comunidad o sociedad organizada. Por lo tanto, un ciudadano es un vínculo jurídico que une a una persona con el Estado, por lo cual es portador de derechos y deberes, respaldados por la ley. Profesor Fabio Cardona Torres, desde lo ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Bueno, en mi concepto personal, pues ciudadano es hacer parte de una nación como tal. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, si alguien viene, un extranjero, y se nacionaliza, pues obviamente empieza a ser ciudadano. Antes de la Constitución del 91, pues habían muchas personas que no se consideraban ciudadanos. Por ejemplo, los indígenas no eran considerados ciudadanos. Después de la Constitución Política del 91, pues ya todos los seres humanos pasaron a ser ciudadanos. Y el concepto de ciudadanía, pues, tiene que ver cómo cada ciudadano, pues, hace valer sus derechos y sus deberes. Entonces, por ejemplo, hay muchos ciudadanos que, por ejemplo, que no votan, que es un deber que tenemos y un derecho. Entonces, no hacen valer su derecho a la ciudadanía como tal. Profesora, desde el punto de vista ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Buen día, mi nombre es Gloria Esperanza Ortiz Rusi, soy docente de profesión y me dedico actualmente a la realización de contenidos digitales desde el diseño instruccional
lo que implica una mirada tecnopedagógica de cada recurso entregado, ya sea para un tema particular, para una asignatura o porque así lo decide el cliente que contrata. Muy bien, se me hizo una pregunta y es, ¿qué entiendo por ser ciudadano? Para mí, ser ciudadano hace parte de ser un individuo de una sociedad y por ende se tienen derechos y obligaciones dentro de esa misma sociedad. De otra parte, se podría referir también que al ser así, un ciudadano que tiene derechos y obligaciones ha nacido en esa sociedad, en ese determinado territorio, lo cual lo vuelve un miembro activo que le permite moverse y desarrollarse en ese entorno. Pues bien, entonces, ¿qué sería ser un buen ciudadano? Si la persona trabaja como un miembro activo de esa sociedad, de la sociedad en la que vive, tiene que trabajar en búsqueda de objetivos y concretar objetivos tanto personales como comunes, lo que le ayudará sin duda entonces a gestar paz y armonía con sus pares, con su entorno. Ser un ciudadano ejemplar, o mejor, un buen ciudadano, implica entonces involucrarse en las necesidades sociales, económicas, políticas y todas aquellas acciones que le permitan cumplir tanto con sus obligaciones y asumir aquellas responsabilidades respetando siempre al otro, y ello implica que ese respeto inicia consigo mismo para sí mismo proyectarlo hacia los demás. Profesor, desde lo ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Hola, mi nombre es César Laverde Díaz, yo soy psicopedagogo y estudié una especialización y una maestría en psicología de las organizaciones. Para mí el término ciudadano significa participación, no me lleva a pensar en participación. En participación lo veo como en tres aspectos. El primero es la participación como individuo y como parte de una sociedad en las decisiones que toma esa comunidad y en lo que también me hace bien a mí o yo necesito o es inherente como a un derecho que yo tengo por ser individuo de esa comunidad. Como en un segundo nivel, en ese aspecto relacional, y es esa correspondencia que yo tengo como miembro de la comunidad por ser ciudadano, a participar en la reglamentación pública, política, administrativa, en la generación de normas y en ese respeto que se crea hacia el otro, en ese mundo de valores donde el otro hace parte de esa construcción que yo estoy haciendo desde mi individualidad para empezar a hacer una construcción colectiva. Y ahí pues vendría como el mundo de los valores, donde está el respeto, donde está la honestidad, donde está el cuidado, donde estoy pendiente del otro y de que mis necesidades y derechos pues no vayan más allá para dañar digamos que la necesidad o el derecho del otro. Y en el tercer nivel es como en esa construcción colectiva, donde yo como ser humano, como miembro de una raza, construyo también colectivamente e individualmente para generar como esa conciencia frente a nuestro propio cuidado como raza, como humanidad y como a ese progreso que necesitamos llegar o generar como esa conciencia también de cuidado hacia nosotros mismos. Entonces, para mí el ser ciudadano es básicamente participar en cualquier nivel frente a las decisiones que se tomen para mi bienestar, para el bienestar del otro y para el bienestar común que tenemos como miembros de una raza, de una comunidad, de una sociedad y cultural. Entonces, para mí la palabra ciudadano me lleva a pensar siempre en la capacidad de participación que tengo y mi responsabilidad frente a esa participación colectiva. Profesor Henry Gutiérrez Oquendo, desde lo ético y cultural, ¿qué es ser ciudadano y ciudadanía? Buenas tardes, Luz. Más que dar respuesta a la pregunta desde lo ético, quiero hacer hincapié a la cultura digital.
a ese ciudadano digital que básicamente es un ciudadano físico con una herramienta que conlleva la ciudadanía digital, aceptando, claro está, unas normas de comportamiento que conciernen al uso de las tecnologías. Y cuando hablo a normas, que son muchas, al igual que el mundo físico, señalaré unas mínimas. La netiqueta. Esta es un estándar de conducta o manera de proceder con medios electrónicos, y cuando hablo de conducta, hago énfasis en los métodos seguros, entre comillas, construir un código de honor en una comunidad digital tolerante. Es que sabemos que los mayores ataques se dan en la web. Estoy hablando del phishing, del ransomware, troyanos, inyección SQL, el cross-site forgery, estafa electrónica, ciberbullying, grooming, sexting, etcétera, etcétera y etcétera. La comunicación. El ciudadano digital emplea un intercambio electrónico de información que trae consigo cambios como el almacenamiento, aplicaciones móviles y una cantidad cada vez mayor de intercambio electrónico. En este contexto, el intercambio electrónico de datos, en sus siglas EDI, es inevitable, pero ¿a qué riesgos están expuestos estos datos? Ya que pueden ser objetos de un hacker. Educación. Hablo de educación en letras mayúsculas. Si bien la educación 4.0 es el auge de las mayorías de los establecimientos educativos, surge una pregunta entonces: ¿a quién le corresponde la responsabilidad de enseñar ciudadanía digital a esta sociedad que viene con un chip integrado? Estamos hablando de jóvenes más independientes dentro de lo posible, no por su desarrollo psicológico, sino además por la influencia de los medios que les enseñan a pensar en términos de yo. Desde muy corta edad, donde sus redes sociales empiezan a desarrollarse y a crecer con rapidez de forma casi paralela en el mundo físico y digital. Este ciudadano que debe tener un acceso, y acá viene otra norma, acá hago referencia a la participación del ciudadano en común a ese mundo electrónico en plena sociedad digital. Este lo hace para mejorar el acceso a la información y a los servicios públicos. Ejemplo, debemos cifrar información, así como promover la participación en la formulación de políticas, tanto en el empoderamiento como para el beneficio de la sociedad en su conjunto. ¿Y qué tal si hablamos del comercio? Compra-venta electrónica de bienes y servicios, ¿no? Si bien nuestra sociedad está enfocada al comercio electrónico, debemos ser objetivos en los peligros que esto conlleva, como lo es el robo de identidad y datos personales, fraude como transacciones financieras y servicios bancarios, fallas de continuidad de la plataforma, hacemos énfasis en el software y hardware, sabotaje interno y externo, pérdida de trazabilidad en las transacciones electrónicas, fuga de datos sensibles o confidenciales, fuga de datos personales, o sea, al cliente, etc. No podemos dejar a un lado la responsabilidad, ¿no? Responsabilidades por hechos y acciones en los medios electrónicos. Acá volvemos a la netiqueta, que son los estándares de conducta o manera de proceder con los medios electrónicos de ese ciudadano digital. Ahora bien, hemos hablado de las normas, no puedo olvidar los derechos. Para el ciudadano en el mundo físico tiene unos derechos. Igualmente para el ciudadano digital hablamos entonces de derecho a la intimidad en el ámbito laboral. Este le permite a este ciudadano digital y al ciudadano en común tener derechos a la protección de su intimidad frente a los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabaciones de sonido, en su lugar de trabajo y en sistemas de geolocalización. Derecho a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet deberán ser transparentes en su oferta de servicios, evitando discriminar a los ciudadanos por motivos técnicos y económicos. Derecho a la seguridad digital. Acá me refiero a las comunicaciones que realizan a través de Internet. ¿Y por qué no hablar del derecho al olvido en búsqueda de Internet? Servicios de redes sociales y equivalentes. Si es que los motores de búsqueda en Internet deben eliminar los resultados que surgen a partir del nombre de una persona, cuando hayan datos inexactos, no pertinentes o no actualizados. Derecho a la libertad de expresión.
Es nuestro derecho a emitir y recibir opiniones y toda clase de información en todo formato digital, sin controles previos por parte del Estado o de las empresas prestadoras de servicio. Derecho a la portabilidad. El ciudadano digital puede recibir y transmitir los contenidos que hayan facilitado a los prestadores de servicio en Internet. Derecho a la negociación colectiva. Los convenios colectivos pueden establecer garantías adicionales de los derechos y libertades relacionados con los datos personales de los trabajadores y los derechos digitales en el ámbito laboral. Derecho a la protección de datos de los menores en Internet. En esta parte quiero hacer un paréntesis, ya que la ley establece que los centros educativos y cualquier persona que desarrolle actividades con menores de 14 años de edad deben contar con el consentimiento del menor, y yo diría que más que el menor, de su representante legal, porque dentro de la ley el menor no puede establecer ese derecho a salir o no salir en Internet. No olviden que estamos hablando de adolescentes que adolecen. Derecho de rectificación en Internet. En este se posibilita la opción de que cuando los usuarios, en este caso estamos hablando del ciudadano digital, difunda contenidos contra el honor y la intimidad, puede rectificar atendiendo a los requisitos de una ley específica que regula el derecho a las rectificaciones. Derecho a la actualización de informe en medios digitales. El ciudadano digital podrá solicitar a los medios de comunicación, mediante un aviso, de actualizaciones visibles junto a las noticias, si éstas no reflejan su situación actual por circunstancias posteriores a la publicación. Ergonomía, o sea, el bienestar físico del ciudadano en el mundo tecnológico digital. Este consiste en desarrollar una relación saludable con la tecnología para poder disfrutar de todos los beneficios y a la vez tratar de tener el control. Y por último, claro está, hablar desde mi especialidad, los riesgos, la autoprotección. El ciudadano digital debe tener precauciones para disminuir los peligros en los medios electrónicos y para ello hablaré de unos pocos pero esenciales. Apertura de adjuntos en correos electrónicos. Ciudadano digital, tengan presente que abrir emails que tengan un origen desconocido pueden conllevar más peligros del que puede parecer a simple vista. Cuidado al momento de seleccionar enlaces acortados, como lo son los .li de Bitly o el .gl de Google. Pues bien, estos nos enlazan a páginas web que aparentemente pueden interesarnos, como son blogs o algún diario digital. Prestar especial cuidado con las Wi-Fi públicas. Es que el ciudadano acostumbra a realizar en forma muy habitual enlazarse a las Wi-Fi de las cafeterías y puede llegar a ser muy peligrosa para nuestra seguridad como ciudadano digital. Ignorar las actualizaciones de seguridad. Esto conlleva problemas de seguridad o vulnerabilidades para el ciudadano digital que se dispone a navegar, y es que mediante la implementación de parches se da una primera aproximación a proteger nuestros ordenadores. Uso de contraseñas iguales o similares en varios servicios. El simple hecho de emplear la misma contraseña en nuestra cuenta facilita enormemente la tarea a los ciberdelincuentes para que accedan a todas nuestras cuentas y servicios con muy poco trabajo. Utilización de un antivirus. Es de suma importancia, ya que día a día se descubren y reconocen nuevas vulnerabilidades, distintas formas de comprometer nuestra información privada y diferentes riesgos contra nuestros bienes. Realizar copias de seguridad de forma periódica. Hacer copias de seguridad o respaldos de nuestra información más valiosa. Desestimar alertas de conexiones inseguras. En ningún caso, y ojo con lo que estoy diciendo, debemos ignorar la típica ventana que nos suele aparecer mientras navegamos por internet para alertarnos de páginas a las que vamos a acceder que no es segura. Difundir todo tipo de información personal en los medios sociales. Es costumbre que la mayoría de los ciudadanos al hablar de sus logros, viajes, eso lo hacemos mucho nosotros los ciudadanos,
las comidas, los amores, etc. Y como este ciudadano cuenta con una ciudadanía digital, entonces hacemos lo mismo en este mundo digital. Y no es aconsejable dar información sobre nuestros viajes, compartir nuestra ubicación, comentar con quién estamos y cuánto tiempo nos encontramos en ese lugar y demás. Controlar la descarga de aplicación de las apps en nuestros dispositivos móviles. Resalto, los malware para móviles están en auge y una de sus principales vías de propagación son las descargas fuera de las plataformas de Google Play y Apple Store. Muchas gracias. Hemos escuchado dos culturas dando su opinión frente a una pregunta en relación a ciudadano y ciudadanía. Quiero darle las gracias a todos los entrevistados por su tiempo y opinión frente a un tema tan amplio como es el tratado. Si bien, de acuerdo a los indicios que tenemos de Aristóteles, el término ciudadanía proviene del latín civitas, que significa ciudad, la cual surgió en el siglo V a.C. en la antigua Grecia. Para este filósofo polifacético, la vida humana no puede quedar exiliada al ámbito de lo necesario. Es decir, si bien los conceptos aristotélicos de ciudadano es lo que determina al hombre, porque puede ser considerado como miembro de un Estado. Por otro lado, la noción de ciudadano y ciudadanía son aparentemente sencillos. Su entender requiere de profundidad y suma atención. Tengamos presente que no ha habido muchos cambios de este concepto desde la antigua Grecia. No obstante, en la actualidad existen diferentes términos de ciudadanía, tales como la ciudadanía nacional, la ciudadanía multilateral, ciudadanía postnacional, la ciudadanía digital, la ciudadanía multicultural o global, la ciudadanía de género e inclusión, ciudadanía juvenil y ciudadanía espacial. Podemos indagar y darnos cuenta de que cada una de estas ciudadanías están encaminadas hacia el mejoramiento de la humanidad. Individuos sometidos dentro de un contexto social a los deberes y obligaciones como clase, grupo, etnia de una cultura. Para concluir, les haré una invitación a cada uno a que reflexionemos en base a la difícil situación de violencia que estamos enfrentando hoy día. Es conveniente que examinemos desde el simbolismo sintáctico las siguientes preguntas. ¿Qué está pasando en nuestro país de origen? ¿Qué está haciendo falta en la sociedad moderna para que haya tanta maldad? ¿Por qué hacemos daño a otras personas e ignoramos que hacen parte de un mismo territorio que nosotros? ¿Y quitarle la vida se volvió de moda? ¿Quiénes somos responsables de la educación de nuestros adolescentes? ¿Qué debemos aportar en la ciudadanía para disminuir tanta violencia? ¿En qué estamos fallando tanto como padres y educadores? Es evidente que tenemos un concepto erróneo de ciudadanía. Si bien tenemos derechos como entes de un territorio, es necesario que aportemos al Estado de múltiples formas, dejando de lado el tener que destruir nuestras ciudades y exigiendo solo nuestros derechos y aportando poco. Como ciudadanos contamos con derechos y deberes sujetos a la sociedad en que vivimos, siendo miembros plenos de una comunidad con las mismas retribuciones. También supone el cumplimiento de una serie de deberes y obligaciones vinculados a estos derechos. Como futuros profesionales, invito a mis compañeros a que aportemos desde nuestro conocimiento a la mejora de la sociedad actual y poder dejarle un mejor futuro a las próximas generaciones. Debemos converger juntos aportando un granito de arena y que la ciencia, la filosofía y la sociedad en un futuro no lejano nos unamos en la mejora de la humanidad.